Vamos con información sobre política. Se cumple la tercera semana sin clases en las universidades públicas. Los docentes reclaman un aumento del 30%, ¿no? Y el gobierno le ofrece un 15%. Un 15% en mayo fue la última Sí. propuesta que recibieron. Esta semana, dos cosas para destacar. Por un lado, declaraciones del ex ministro de Educación y actual senador nacional, Esteban Bullrich, quien negó que el gobierno haya desfinanciado la universidad pública. Aseguró que el gobierno duplicó el presupuesto universitario sin tener en cuenta factores como la inflación, la devaluación o la subejecución, y sostuvo que la oferta salarial del 15% en cuotas acompaña la inflación. Hasta acá la palabra oficial, porque Sí. el ministro de Educación poco habló del tema, prácticamente Sí. no hay declaraciones de Alejandro No. Finocchiaro. Que mañana sí hay novedad, habrá una convocatoria para los gremios docentes, anticipándose un poco a lo que ya está instalado como la Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública, Sí. que tendrá lugar el jueves El jueves 30 de agosto. es verdad. Y mañana hay una mesa de negociación también. Sí, después de parece. 3 meses, Sí. desde mayo que no hay reuniones y no hay novedades tampoco. Entonces vamos a hablar por este tema con Jorge Calzoni, el rector de la Universidad de Avellaneda. Mi nombre es Magali Schwartzman, Pablo Mercado, Nico García en la mesa del domingo, para que nos cuente acerca de cómo está la situación en las universidades públicas y acerca de este reclamo salarial. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Jorge, está complicada la cosa, ¿no? Evidentemente los números de las universidades. Días pasados acá citábamos declaraciones de su colega de la Universidad, Arturo Jaureche, a propósito de la dificultad para pagar los sueldos de noviembre y diciembre en el caso de esa universidad. Y usted también habló en la semana a propósito, sobre todo la situación de las nuevas universidades que proporcionalmente crecen más que las tradicionales. Y esto, en términos presupuestarios, dificulta la actividad. Sí, hay varios problemas. Uno, el que ustedes estaban comentando, que es el tema de los salarios docentes. En el día de mañana hay una convocatoria paritaria que ojalá se pueda resolver, pero que bueno, tiene un atraso importante. A esta altura del partido ya estaban las paritarias resueltas y porque fundamentalmente se toma como base para lo que va a ser el presupuesto 2019. Así que ahí tenemos un problema serio si esto no se resuelve. El segundo problema tiene que ver con la ejecución presupuestaria, ¿no? Tiene que ver, yo doy un ejemplo muy sencillo. Nosotros de los gastos de funcionamiento, que es pagar la luz, el gas, el agua, los papeles, digamos, las cosas para funcionar, la verdad que no es un monto importante, pero más allá de eso, tampoco está llegando el 100% de esos fondos, y estaba llegando con mucho atraso. Ahora se han puesto un poco más al día, hay 2 meses de atraso nada más, pero eso para las nuevas, por supuesto, impacta mucho más que las que tienen un poco más de espalda que nosotros. El tercer aspecto es el de las obras de infraestructura. Ahí no se hicieron nuevas obras a lo largo de este año, y en el caso de las que están en ejecución tienen también problemas el pago de certificado, lo cual con la alta inflación que tenemos claramente también tienen un impacto en ese presupuesto, porque de esos gastos que te decía anteriormente también se tendrían que tener los elementos para ir sobrellevando esas obras y que no se paren, porque en definitiva los que firman los contratos son los rectores, ¿no? Así que ahí hay un tercer, y el cuarto tema tiene que ver, o el cuarto de los 5 que me parece que son en total, tiene que ver con el aumento del dólar y los insumos importados, sobre todo en materia de investigación, en laboratorios. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con productos importados, y eso está impactando fuertemente, sobre todo en el campo de la ciencia y la tecnología. Y el quinto, digamos, que tiene que ver con una cuestión de los propios estudiantes, en cuanto a una enorme deserción que hemos detectado en casi todas las universidades en el último cuatrimestre, debido fundamentalmente a situaciones socioeconómicas, ¿no? La necesidad de salir a buscar trabajo, bueno, el problema de haber perdido el trabajo en sus casas, el aumento del transporte, de los alimentos, bueno, todo ese tipo de cuestiones claramente indican otro factor más. O sea que no es solamente el salario docentes. Han intentado instalar desde el gobierno
que era solamente un tema salarial docente y con números que realmente no son ciertos, pero bueno, al margen de esas discusiones creo que la gente no es tonta y sabe que esto es lo que está pasando y estos 5 puntos claramente impactan en la gran mayoría de la gente y creo que está impactando mucho más en las clases medias bajas, me parece que está impactando muchísimo más que en las clases más vulnerables. Jorge, se instaló con fuerza en los últimos días una campaña a través de redes sociales donde miles de personas, desde gente conocida del ámbito académico, profesionales, artistas y muchos que no son conocidos por el gran público, contaron su experiencia en relación a la universidad pública, su historia, su trayectoria y la importancia de la universidad pública. En el caso de las nuevas, digamos, además de este componente que es casi estratégico para un país como es la educación, la formación, la inversión en ciencia y tecnología, en el caso de las del Gran Buenos Aires, ¿qué otro elemento aportan y que son necesarios cuidar y defender? Sí, son varios elementos. Uno es el vínculo con la generación de conocimiento. En las universidades se genera conocimiento, básicamente. No hay otro lugar donde hacerlo, ¿no? Y todas las universidades argentinas investigan, hacen extensión universitaria, es ese vínculo con la comunidad, con recuperar saberes, con lo que nosotros llamamos diálogo de saberes, más allá de la enseñanza propiamente dicha, ¿no? Así que hay un impacto muy fuerte en toda la comunidad. De hecho, muchas universidades, las nuevas casi todas, tenemos un consejo social donde la comunidad está representada, ¿no? Con los distintos actores, sociedades de fomento, clubes, gobiernos locales, instituciones intermedias, instituciones empresarias, gremiales, todos se reúnen. Yo me comprometo, doy al menos 2 charlas por año donde rindo cuentas de qué pasa en la universidad, y ellos tienen incluso votos en el Consejo Superior. Eso permite garantizar la pertinencia de lo que se hace en las universidades. O sea que también eso deja de lado aquella cuestión que se dice que en nombre de la autonomía las universidades hacen cualquier cosa. La verdad que no pueden hacer cualquier cosa, claro, porque hay cogobierno, porque hay toda la comunidad también atenta a lo que hacemos, y nosotros, sobre todo en el conurbano, yo siempre digo que tenemos que ser doblemente transparentes, porque si no los cuestionamientos serían peores todavía. Imagínate que si nos cuestionan así, si no tuviéramos mayores controles, sería peor. Y después hay una serie de controles académicos, que son lo que nosotros tenemos un organismo de acreditación en Argentina, que es la CONIAU, que hace evaluaciones externas. Nosotros nos sometimos a evaluaciones externas. Esas evaluaciones te van determinando cuál es el perfil, cómo se caracterizan esas universidades. Todas las universidades argentinas tienen perfiles distintos, tenemos cosas en común, pero perfiles distintos. Y a su vez también hay las auditorías propias, como la SIGEM, por ejemplo. Nosotros nos controló durante 2 años seguidos la SIGEM, que no corresponde que lo haga, pero como no tenemos nada que ocultarlo, nosotros nos sometimos también a ese tipo de control. O sea que para aquellos que quieren dejar algún rasgo de duda, la verdad que no lo puede haber. O sea, eso tiene que ver con una cuestión de querer politizar mal, si se quiere, el ámbito de la acción universitaria. Ahora, después nosotros también tenemos una escuela, ¿no? Una escuela técnica, con un proyecto que arrancó en el 2014, es un proyecto absolutamente innovador, que estamos con la idea de eliminar las cátedras, con la idea de tener áreas de conocimientos, con trabajar con un proyecto. Acá formamos maestros mayores de obras que tienen como fin una vivienda multifamiliar, y ahí se reciben con desarrollos cognitivos distintos de acuerdo a los pibes. O sea, no es el aula clásica con 30 pibes donde cambian los docentes cada 2 horas, sino que los pibes van rotando por las aulas y van creciendo en la medida de que esos proyectos se llevan adelante. Algo que se le pide, mucho a la escuela secundaria, sobre todo, ¿no? Que se actualice en su forma, en su currícula, y tanto se habla. Bueno, acá hay un caso concreto, por lo que nos está contando. Totalmente. Hay experiencias en el mundo, no inventamos nada. Hay experiencias en Finlandia, en España, en Estados Unidos, en determinados lugares, y en realidad lo que nosotros, en Colombia hay muchas experiencias. Lo que hacemos nosotros es adaptar esas experiencias a lo que creemos que funciona para aquí. Esta escuela está en Villa Azul, es un lugar muy vulnerable, y los chicos la verdad tienen un desarrollo fantástico. Se aprende a partir de los problemas y de los proyectos. Un poco para que se entienda, para que la gente nos entienda, es lo que hace Paenza cuando en su programa, sí, viste, que te pone un problema y a partir del problema busca cuál es la teoría y cómo se resuelve. Si yo te explico la teoría de Lagrange, la mayoría no va a entender nada. Ahora, si yo pongo un problema y aplico la teoría de Lagrange, después
difícilmente se olviden de eso. Así que hay muchos ejemplos que tenemos en el colegio. La otra vez un docente, el de física, y con una cajita de fósforo hizo un agujerito y sacó fotos en el barrio con los chicos y salen fotos deformadas y azules. Y a partir de ahí empezaron a ver los fenómenos ópticos, digamos. Ahora, si empiezan con la teoría de óptica geométrica, óptica física y demás, lo más probable es que la mayoría de los pibes no entiendan nada. Claro, es ir cambiando la manera de enseñar. ¿Se entiende, no? Claro, es Sí, construir el conocimiento, es construir el conocimiento. Esto, la verdad que estas innovaciones tienen que ver con esta posibilidad de universidades nuevas. Otras cuestiones como el reconocimiento de los trayectos formativos, algo que impulsó mucho el rector de Córdoba, que es la universidad más antigua de la Argentina y que nosotros tenemos desde el primer momento, que son sistemas curriculares flexibles, es decir, que los chicos se les acredite los trayectos determinados. Por ejemplo, esto vale mucho sobre todo en las carreras de arte, ¿no? Donde los chicos hacen un montón de cosas y después cuando se anotan en la facultad no le reconocen nada. Claro. Entonces como que tienen que empezar de vuelta. Bueno, este tipo de cosas se están generando en toda la Universidad Argentina, por eso la verdad que a mí me molesta mucho cuando digo, bueno, está vieja, no sé, no es cierto, la verdad que tienen que ver de verdad lo que está pasando adentro de estas universidades para poder detectar esto. Y claramente se requieren recursos, ¿no? Y la verdad que el impacto que tiene en el PBI, el presupuesto universitario, la verdad que es muy bajo, y en ese sentido nos parece, la verdad, que un error, incluso hasta político, que se peleen con todos nosotros sin ningún sentido. Bueno, se viene una semana clave entonces, Jorge, le agradecemos ya este rato de charla, y además en un contexto en el que se cumplen 100 años de la reforma universitaria en la Argentina, que tanto significó discutir algunas cuestiones, parece complicado, pero al mismo tiempo es muy necesario, ¿no? Nuevamente. Sí, totalmente. La reforma es un hito, no solamente en Argentina, sino toda en América Latina y el Caribe, y te diría que en el mundo, y la verdad que este año, donde se desarrolló la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba, quedó a manifiesto no solamente los postulados de la reforma, sino de las últimas CRES, donde se plantea claramente que la universidad debe ser un derecho humano y un deber indelegable de los estados, ¿no? Y esto se está discutiendo en otros países, y le digo siempre a los chicos, ustedes no tienen conciencia de lo que pasa en otros países, o lo que implica para la familia que un chico vaya a estudiar a la universidad, ¿no? Así que hay que defenderlo y, por supuesto, comprometerse comprometerse de distintas maneras, ¿no? Primero estudiando mucho, y segundo con el compromiso de poder generar conocimiento, de poder cuidar desde los espacios hasta los insumos que todo nos cuesta. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge Calzoni, por tu tiempo. Rector de la Universidad de Avellaneda, pasó por la mesa del domingo en Radio Latina 101.1. Un beso. @Radio Latina 101.1, el Twitter de